Bueno, hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de astrología. Mi nombre es Lau y hoy voy a hablar sobre el eclipse, este eclipse solar en Libra del día 2 de octubre, pero me quiero focalizar, como lo hice en el video anterior del eclipse lunar, que se dio en el signo de Piscis, me quiero focalizar en el tema casas, ¿no? O sea, esta va a ser una información mucho más personalizada, mucho más adecuada a cada casa, que es la casa donde el eclipse esté tocando este 2 de octubre. A partir de este 2 de octubre son las áreas que se van a empezar a activar, ¿no? Áreas de vida que son muy importantes para que tengamos en cuenta, para que se van a empezar a activar y que las vamos a tener que empezar a trabajar, pero no desde un lado de las intenciones sino desde un lado desde la observación, desde lo más consciente que podamos ser, con la calma, con la mayor calma posible, ¿no? ¿Y por qué hablo de lo más consciente que podemos ser? Porque en el video que les dejé explicando sobre toda esta dinámica del eclipse, en un eclipse solar, la conciencia se empieza a eclipsar. Y la conciencia que se eclipsa básicamente tiene que ver con el tema de los vínculos y también con el tema de las asociaciones, con el tema de la colaboración, la cooperación, esta parte de llegar a acuerdos. Entonces, es más o menos, viene por ahí la onda de este eclipse. Y va a ser muy importante, si tienen sus cartas, si las tienen a mano, por favor, que vean este video con su carta natal a mano. Y para los que no, bueno, pueden tener una consulta personalizada conmigo para que podamos ver, ¿no? Podamos ver distintas partes de la carta, incluido cómo va a afectar este eclipse y qué puntos hay que trabajar. Pero lo que es importante que tengan en cuenta, para los que tengan la carta o conozcan su ascendente, es la casa, que es ese área de vida puntual, la que se va a empezar a activar con este eclipse y que nos va a traer mucha información que quizás nosotros, cosas que han estado tapadas y que salen a la luz, y que salen a la luz de una manera que nos incomoda, que nos pone un poco en jaque, porque hay finales, hay cosas que se tienen que cerrar para iniciarse, ¿no? Porque recordemos que en este eclipse se da un eclipse los eclipses solares son lunas nuevas. Entonces es muy importante que recibamos una nueva decodificación emocional de lo que nos va a traer esta información del eclipse. Es importante recibirlo sin tratar de intencionar nada. Lo más importante es estar lo más conscientes posibles y en presencia con este eclipse, y ir observando qué cosas, porque internamente sentimos que hay finales, que hay cosas que hay que reelaborar, rediscutir, hay que pensar de otra manera, llegar a acuerdos. Bueno, y esto va a ser muy importante en esta dinámica. Así que bueno, voy a arrancar con las casas y ascendentes, casa barra ascendente. Así que si no sabes tu casa, quédate tranquilo, porque si conoces tu ascendente, lo más probable es que puedas, es que se ligue a tu casa. No es en todos los casos, pero es como una guía como para ir viendo de qué se trata esto y cómo va a afectar a nivel personal y particular de cada uno de ustedes. Así que, bueno, si el eclipse toca tu ascendente en Libra o tu casa 1, ¿no? Para iniciar de manera ordenada, nos va a estar hablando de un proceso de cierre o de empezar a tomar conciencia de aquellas cosas que nos vamos a empezar a dar cuenta, de aquellas cosas de nuestra imagen física, de cómo proyectamos esa imagen hacia los demás, que nos desagrada, que hay algo que tenemos que empezar a modificar, y que si antes no lo hacíamos porque no teníamos ganas o porque quizás estábamos conformes así, bueno, esto va a empezar a incomodar y va a tener que producirse una transformación, ya sea cuidarnos más estéticamente, mejorar nuestra imagen física o mejorar nuestro discurso hacia el otro, mejorar nuestros puntos de contacto hacia el otro. También, ¿no? Vamos a darnos cuenta de si tuvimos esta dinámica desequilibrada de dar demasiado y recibir poco. Bueno, esto se va a empezar a proyectar en un nivel de conciencia mucho más profundo, ¿no? Entonces vamos a tener que lidiar con eso y empezar a proyectar, a crear y a proyectar una nueva imagen, la imagen real, la imagen que queremos proyectar hacia los demás, donde no puedo estar dando todo el tiempo y voy a tener como que
también empezar a comunicar y a decir y a que se visibilice esta cuestión de, bueno, yo doy hasta acá y necesito también que la dinámica se retroalimente, ¿no? Que los vínculos son de a dos, pueden ser vínculos de pareja, vínculos con alguna amistad muy cercana, con asociaciones, de negocios, lo que sea. Tender esos puentes, pero desde una situación más equilibrada y de más equidad, ¿no? De más igualdad, donde no haya una persona que esté dando todo el tiempo y otra persona que esté recibiendo, porque ese tipo de vínculos se van a tender a caer. ¿Por qué? Porque también tenemos a Lilith, recordemos, tenemos a Lilith en esta dinámica, tenemos el nodo sur que se está despidiendo, este nodo sur en Libra, y es lo que tenemos que dejar un poco atrás, ¿no? Tenemos que dejar esas dinámicas de doy todo o estoy siempre para cooperar y siempre para... Bueno, también tenemos que hacer entender a los demás que necesitamos también que el otro ponga de sí para crear un vínculo. Si tenés ascendente en Virgo, lo más probable es que este eclipse toque tu casa número 2. La casa número 2 es la casa de los recursos materiales, los recursos propios, ¿no? Lo que yo genero, y también tiene que ver con la autovaloración, la casa número 2, porque nada está separado, ¿no? O sea, es como que lo que obtenemos materialmente es un reflejo de lo que internamente consideramos que merecemos, ¿no? Pero de esto no estoy hablando como de estas formulitas de ay, sí, porque yo quiero dinero y lo tengo, no. Es algo mucho más profundo, es una elaboración más profunda de noción de abundancia interna, ¿no? La abundancia interna se traduce en una abundancia externa, ¿no? Como cuando perdemos el miedo a la ausencia de tener recursos, ¿no? Eso es algo muy complicado como de elaborar, ¿no? O sea, perder ese control es algo que requiere mucho trabajo. Y bueno, y este va a ser el trabajo de este eclipse, que en realidad no es que nosotros lo tengamos que hacer, pero sino empezar a darnos cuenta de qué cosas hay que modificar si estamos teniendo una relación desequilibrada con respecto a los bienes que generamos versus lo que ofrecemos, ¿no? Porque volvemos a esta dinámica, el dar, que se empieza, es como un cierre, es como un quiebre, ¿no? O sea, es como un quiebre de decir, bueno, tengo que empezar a ver con claridad si lo que está hablando es una carencia de afecto, una carencia de valor propio, por eso trato como de brindar ese valor al otro constantemente, ya sea mi pareja, mi socio, ¿no? Como que tratar de llenar eso y tratar de uno estar por demás y dar en exceso, y eso es quizás lo que provoca que muchas cosas no lleguen, porque estamos en la energía de dar y no en la energía de calmarnos y de recibir, ¿no? de escuchar nuestro valor interno y empezar a recibir. Bueno, si estás teniendo este tipo de problemáticas con respecto a los recursos materiales y esta falta de autovaloración, ¿no? de ponerte en el lugar real de lo que valés, este eclipse te va a traer mucho esta cuestión de pensarlo, ¿no? Porque tenemos a Mercurio implicado en este eclipse y cómo brindo al otro y qué es lo que recibo, ¿no? Entonces esto se va a mantener muy latente con esta energía, así que claramente en los momentos de eclipse no es recomendable empezar a modificar y hacer cambios, pero sí obviamente es como nos va a brindar una claridad luego de ese eclipse, nos va a brindar algo que sabemos que se tiene que empezar a romper. Y eso que lo que se tiene que empezar a romper o se tiene que empezar a modificar es esta visión de dar de más y no esperar también lo que merecemos recibir. Así que, y empezar a ver de equilibrar esta cuestión nos va a ser de mucha ayuda para no solamente para mejorar el vínculo con lo externo, sino mejorar el vínculo conmigo misma, ¿no? Bueno, si tu ascendente es Leo, este eclipse va a estar lo más probable sobre tu casa número 3. Y la casa número 3 tiene que ver con la comunicación propiamente dicha, los procesos de la mente racional,
cómo pensamos, nuestras ideas y también nuestra capacidad de aprender. O sea, todo esto va a estar sumamente ligado. También nos habla de los vínculos que tenemos con nuestros hermanos y con nuestros y con lo que nos rodea, ¿no? Lo cercano que nos rodea, el vecindario, la gente que vemos en el cotidiano, en un lugar de estudios, porque bueno, si estamos hablando de aprendizaje, puede ser en un colegio, puede ser en la facultad, etc. En aquellos lugares donde nosotros empecemos a adquirir conocimiento, donde aprendamos. Entonces, estos vínculos, ¿no? con un ascendente en Leo, esta es la parte que se eclipsa, ¿no? Esta es la parte como que empieza a entrar en sombra y empieza a pedirnos un final, o empieza a querer mostrarnos que tenemos que redefinir la forma en que comunicamos, también la forma en que brindamos al otro lo que sabemos, ¿no? Porque muchas veces puede llegar a suceder que esta misma dinámica, ¿no? Dar, y ver que del otro lado, bueno, solamente se recibe. Entonces, ahí también es donde la comunicación y el diálogo no se estaría estableciendo también, porque de vuelta volvemos a lo mismo. Si yo estoy porque también es eso. Si yo estoy constantemente brindando información y dando y todo, bueno, y estoy comunicando lo que mi ser me pide que comunique, también estoy anulando al otro, ¿no? Entonces es una cuestión porque a veces cuando nosotros pensamos que el dar es bueno, a veces no es tan bueno, ¿no? Porque es como que no estamos generando que la otra parte también participe. Entonces, con un ascendente en Leo, que por lo general son los reyes del zodíaco y son los que iluminan, los que brillan y a veces ese brillo puede opacar a otros y uno no se da cuenta de eso. Entonces es muy importante analizar y reflexionar acerca de esto, de cómo nos comunicamos y le damos el lugar al otro. También nos puede pasar que el otro no nos dé ese lugar, ¿no? Y que nosotros nos sintamos así, ¿no? Bueno, analizarlo muy bien, pero yo creo que más la dinámica viene de esto de hablar, brindar. También si realmente creemos que tenemos cosas que aprender del otro porque hablamos del aprendizaje, o si actuamos como si supiéramos todo y que nosotros vamos a enseñar, ¿no? Un poquito también esa dinámica es la que tenemos como que empezar a equilibrar y a darnos cuenta de que si realmente estamos en ese mood, tratar de empezar a pensar de que el otro también tiene ese brillo personal y también tiene esa complementación, ¿no? Que nos trae en el aprendizaje, que nos trae en nuestros vínculos, en nuestras relaciones y nuestras interacciones, ¿no? Y que puede enriquecer mucho más darle ese espacio. Bueno, al mismo tiempo, si hay algún tema, una dinámica con hermanos o algo que esté en conflicto, bueno, empezar a verlo, empezar a dar lugar a esa dinámica, consultar, preguntar, porque también la casa 3 tiene que ver con eso, con todo lo que nos cuestionamos. Entonces, poder verbalizarlo y poder expresarlo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que me distancia? Bueno, todo ese tipo de cosas va a ser muy, muy enriquecedoras si las podemos analizar y observar en este eclipse. Bueno, si tu ascendente es Cáncer, lo más probable es que este eclipse esté tocando tu casa número 4. La casa número 4 tiene que ver con la dinámica familiar, la niñez, el hogar, ¿no? El lugar desde donde venimos, ¿no? Nuestros orígenes, y también nuestro mundo íntimo, nuestro mundo interno, aquel lugar donde nosotros nos sentimos protegidos y cuidados, ¿no? Que esto tiene que ver mucho con el clima familiar que hemos tenido. Bueno, y esta dinámica, ¿no? Del eclipse en esta casa, y encima sabiendo que tenemos un ascendente Cáncer, Marte está en Cáncer y está haciendo un gran trígono con Saturno y Venus. Entonces, este eclipse nos trae un gran crecimiento en la dinámica familiar y en la dinámica de nuestro propio ser como origen, ¿no? Y de nuestro clan, de nuestra tribu familiar. Es muy importante, vamos a liberar mucho, a limpiar muchas cosas que estaban tapadas, que estaban ocultas, que realmente afectaban nuestro desarrollo y nuestro crecimiento, que quizás puedan haber sido conflictos de la infancia. Va a ser una etapa
donde se va a jugar mucho nuestra seguridad interna, ¿no? Y nuestra verdadera identidad, porque si hablamos de los orígenes, hablamos de nuestra identidad, ¿no? Y nuestra identidad también por pertenencia, en este caso, en una familia, en un hogar, ¿no? Y si esa identidad se fue desdibujando, y si en algún momento mi familia valoró mi individualidad, o yo tenía que ser totalmente complaciente y decir que sí a todo y tener la misma opinión que tenían los demás. Bueno, todo esto se va a empezar a resentir con este eclipse, y es muy importante que tengan en cuenta que se va a producir un proceso de maduración con respecto a esto. En esto no quiero decir, pero puede llegar a pasar, que empecemos a tener broncas internas con respecto a las dinámicas familiares, o quizás si no me he sentido escuchada, y justamente esto, ¿no? Como no me dejaron ser yo, ahora quiero como comérmelos, ¿no? Más o menos. O se van a dar muchas conflictividades porque la familia va a notar quizás algún cambio en mí, quizás como que yo era de una manera y me transformé en otra, y es como, eso va a generar un conflicto. Y lo importante es convivir con ese conflicto y llegar a acuerdos con ese conflicto, pero llegar a acuerdos desde que el otro empiece a comprender que si no me dejaron mi espacio y mi lugar, y si yo constantemente fui la persona, y esto mostrarlo, ¿no? Digamos, tratar de dialogarlo y decir, si realmente yo fui la persona que siempre estuvo para mamá, estuvo para papá, estuvo para el abuelo, bueno, ya llega un momento de que quiero pensar en mí. Y si yo pienso en mí, soy la mala de la película, bueno, ahí va a haber una cierta dinámica que hay que empezar a trabajar y elaborar con respeto por la identidad propia, o sea, por mi mundo interior y por lo que yo deseo, y empezar a tender estos puentes de diálogo con respecto a esta persona que quiero empezar a vivir, ¿no? Que quiero empezar a conectarme con esta persona que quizás en la dinámica familiar no podía ser, ¿no? Que no podía ser verdaderamente quien quería ser. Entonces, esto va a traer mucha conflictividad. Con este Marte en Cáncer puede ser que nos pongamos un poco más aguerridos con respecto a defender lo nuestro, a defender lo que creemos que nos fue vedado, que nos fue, entre comillas, prohibido, ¿no? Aunque sea implícitamente. Y buscar nuevos puntos de conexión con la familia, ¿no? Con la familia, y que si en algún punto uno tiene que llegar a producir algún tipo de cambio, como tomar la decisión de mudarse o tomar la decisión de iniciar la propia familia, eso va a ser también una forma de resolver ese tipo de conflictividades. Pero lo más importante es en este tiempo conectar con nuestras verdaderas raíces, nuestro verdadero ser, y expresarlo, y también entendiendo que si mi familia me quiere, ¿no? Si también si me apoyan en esta dinámica de cambio necesaria para la evolución propia, el vínculo se va a poder reestructurar de una manera saludable. Y si no, realmente, considerar otras dinámicas donde pueda terminar quebrándose este tipo de relación. Va a ser necesaria, porque ya llega un punto donde hay que entender que justamente la balanza quedó en desequilibrio, y la tenemos que restablecer. Bueno, si tenés ascendente en Géminis, lo más probable es que este eclipse esté tocando tu casa número 5. La casa número 5 tiene que ver con el vínculo que tenemos con nuestros hijos, con la autoexpresión creativa, con nuestro niño interno, ese niño interno que es capaz de jugar, de conectarse con su propia creatividad, de sacar desde adentro, de sus entrañas, ¿no? Sacar esa obra que tiene que ver con parte de su ser, ¿no? Como el artista cuando pone cuando crea una pintura, o crea un disco, o hace una pieza o genera una pieza de baile, está creando desde su ser, desde lo que realmente siente, desde aquello en lo que brilla. Y también todo esto nos conecta
nos conecta mucho con el chakra cardíaco, ¿no? También con nuestro corazón, con esto que la voluntad desea. Y también no está exento el romance. El romance también es una característica muy de esta casa, ¿no? Romance como algo que me obnubila, ¿no? Como algo como que me llena, el corazón, ¿no? Como me agranda el corazón. Eso más que nada, no tiene que ver con vínculos de parejas estables y formales. Bueno, con esta casa, la casa número 5, eclipsada, podemos tener dinámicas de conscientes acerca de si realmente hemos estado valorando todo ese tipo de cuestiones y si realmente las hemos mantenido en equilibrio nuestra creatividad, si nuestra creatividad también es para otros o es para nosotros mismos, ¿no? Preguntarnos un poco eso, que en última instancia sí es para un otro, pero yo estoy usando mi creatividad para complacer constantemente a un otro, o realmente es algo que lo genero porque me da placer a mí y también lo comparto con un otro. Eso es algo que está muy bueno que podamos empezar a observar y a redefinir, ¿no? Porque muchas veces queriendo hacer tantas cosas para expresar y mostrar al otro, nos termina generando que terminamos no siendo nosotros. Y en la casa 5 es fundamental ser uno mismo, y mostrarse tal cual es, y que el otro también nos quiera tal cual somos. Esto no significa que yo no haga ningún tipo de concesiones, no, todo lo contrario, pero en lo que refiere a la expresión de los sentimientos, a la expresión de una obra, la expresión de algo que estoy generando, si bien lo quiero hacer en última instancia para agradar y para complacer al otro, que no sea la finalidad primordial, que no nos olvidemos que la vincularidad a través de la expresión artística o de cualquier tipo de expresión que realicemos, pero en la 5 tiene que ver con lo artístico, tiene que venir de algo muy genuino, muy auténtico, y si no viene desde ese lado, tarde o temprano termina siendo un tipo de vincularidad deshonesta y que no nos llena. Y la idea es que nos llene y que llene al otro y que lo podamos vivir con mucha fluidez y mucha armonía, tanto de un lado como del otro. Así que eso va a ser muy interesante que observen con la dinámica del eclipse y con nuestras relaciones, con nuestros hijos, para aquellos que tengan hijos. También, ¿no? Pensar si estamos sobreadaptándonos para la aprobación de nuestros hijos, para que nuestros hijos nos aprueben y no darnos cuenta que también nuestros hijos también nos van a querer por lo que somos, ¿no? Y no por lo que les damos o les ofrecemos constantemente. Eso también tiene que llevarse a una instancia de equilibrio con este eclipse. Bueno, si tienes ascendente en Tauro, lo más probable es que este eclipse esté sobre tu casa número 6. La casa número 6 tiene que ver con hábitos, rutinas, el trabajo que hacemos y también nuestra salud, que es muy importante. Entonces todas estas áreas se van a ver eclipsadas, va a haber como una especie de crisis, vamos a tener que transformar estas áreas. ¿Y qué parte de estas áreas? Porque, por ejemplo, si estamos teniendo una crisis con respecto a lo laboral, ¿no? Que esto está sucediendo en muchas personas, ¿no? Entonces no es algo solamente de la casa sexta, pero la casa sexta puntualmente en este eclipse es lo que va a estar como proyectándole esa crisis, ¿no? Esa crisis de, bueno, típico de no me gusta este trabajo, me voy a cambiar. El tema es, ¿me voy a cambiar de trabajo o voy a cambiar de actitud hacia el trabajo? El problema es el trabajo, es la actitud que ponemos en ese trabajo. Porque lo más probable es que si nosotros no hagamos ese cambio de actitud, ¿en qué? En estar dando todo el tiempo y en estar brindándonos por demás de lo que se nos exige, ¿no? Eso muchas veces puede suceder y que nos termina drenando, nos termina agotando, nos termina cansando y quizás haciéndonos cargo de cosas que se tendrían que hacer otros,
y nosotros las hacemos porque somos copados y porque también está esta cuestión libriana de querer caer bien y de querer llevarme bien con todos. Y esto, si uno cambia de trabajo porque dice, no puedo más, no aguanto más, que me absorban, que esto, que el otro, cambias de trabajo y sigue pasando la misma dinámica, la realidad es que no estás cambiando lo que realmente es el problema, que el problema es cómo te brindás a ese trabajo. Si brindás lo justo y necesario o si realmente... Que a ver, no siempre hay que brindar lo justo y necesario, a veces está bueno que uno destaque, pero si destacar es ese destaque que uno quiere hacer es genuino de uno porque uno lo quiere hacer o porque realmente quiere que los demás lo reconozcan y que en algún momento le den algo y si no se lo dan te frustrás y sentís, bueno, con todo lo que yo di no me dan. Bueno, estas dinámicas tienen como que finalizarse, más que un cambio de trabajo. También a nivel de la salud, ¿no? Si venimos una dinámica de comer muchos dulces o comer de más o tener rutinas que realmente no son las adecuadas para uno, o te estás adecuando a la rutina de otro, vivís con otra persona y te estás adecuando a esa rutina y no te agrada, bueno, ahí es donde hay que empezar a poner el foco y empezar a priorizar y empezar a llegar a acuerdos de cómo cada uno puede tener su rutina o uno apreciar realmente lo que le haría bien y no lo que los demás le aconsejen o lo que también no puede ser lo que los demás le aconsejen, ¿no? Porque tampoco hay que cerrarnos a ese diálogo, pero a lo que voy es buscar este punto de acuerdo entre esa convivencia que tiene que haber entre lo que uno quiere y lo que quiere el otro, ¿no? y que esto no se empiece a resentir y que sea como un conflicto en puerta, así que eso va a ser muy importante, pero sobre todo el tema de las dinámicas rutinarias que incluyen a otras personas, es muy importante saber que quizás no hace falta hacer un cambio de lugar, sino un cambio de actitud con respecto a eso. Y ese cambio de actitud tiene que hablarse, tiene que expresarse también y tiene que ser llevado a cabo en la rutina, ¿no? Ponernos una rutina, fijarnos de qué cosas estoy haciendo que realmente me estoy excediendo de lo que yo doy, y empezar de a poquito a hacer esas modificaciones diarias para poder sentirme un poco más equilibrado y consciente de que lo que estoy haciendo primero tiene que valer para mí y después brindarlo al otro. Si tenés ascendente Aries, este eclipse va a estar tocando tu casa número 7. La casa número 7 tiene que ver con los vínculos estrechos, las asociaciones, matrimonios, parejas consolidadas, y también tiene que ver con el otro, pero el otro como también una amenaza, ¿no? Como un enemigo, por así decirlo. Entonces, la 7 no es algo tan color de rosa, ¿no? Podemos hablar de Venus, que es el regente de este eclipse, como este nexo que coopera, la capacidad que tiene Venus de agradar, de cooperar, de seducir, ¿no? De buscar todo por las buenas, no por las malas, como lo haría, por ejemplo, Marte. Pero en la casa 7 pasa algo muy distinto. La casa 7 no siempre es asociarme sanamente, ¿no? Porque a veces las asociaciones nos pueden llevar a conflictos, a peleas y a confrontar con el otro. Entonces, la casa 7 no tiene mucho que ver con esta dinámica que muchas veces se confunde, la pareja es el otro. Sí tiene que ver, pero ¿cómo es esa pareja? ¿No? Hay que buscar esa casa 7, hay que buscar realmente qué planetas los aspectan, en qué signo está, bueno, un montón de cuestiones, porque la 7 es la noción que yo empiezo a tener del otro, que hay un otro, que hay alguien, que ese otro es el que se me está oponiendo y hay que ver si esa oposición me agrada o no, y hay que ver si yo tengo esa capacidad de buscar esos puntos de conexión o no, o realmente me puedo estar llevando pésimamente con todo el mundo. Entonces, de eso se trata la 7, ¿no? Y en este eclipse se va a revelar nuestra capacidad de poder adaptarnos un poco más al otro, pero desde el diálogo,
desde el diálogo y desde el consenso, ¿no? Adaptarnos de dejarme, bueno, nada, toda la vida yo fui, no sé, como una persona muy dominante y ahora paso a ser la dominada. No, porque no estamos respetando lo que se viene a cerrar con este eclipse, no estamos fluyendo con esa dinámica, no es polarizar, es entender que polarizamos los vínculos, que es otra cosa, ¿no? Que sos mi amigo o sos mi enemigo, ¿no? Eso es muy de la casa 7 también. Una casa 7 sí está mal aspectada. Pero bueno, como tenemos el ascendente en Aries, entonces es muy probable que uno busque la conexión con el otro a través de, muchas veces, de la discusión y del conflicto. Pero esa discusión y ese conflicto llevan a un buen puerto, llevan a algo constructivo, es válido. Pero si constantemente llega a niveles de conflicto por el conflicto en sí, o por querer destruir, o por querer tener la razón, bueno, ahí estamos muy errados y ahí vamos a empezar a ver una dinámica de quiebres de muchas relaciones, de muchos vínculos, que después vamos a estar preguntándonos si realmente accionamos bien, si realmente tenemos que seguir con esta dinámica de desperdiciar vínculos o personas en nuestras vidas por querer tener la razón o por querer, o que a veces hay gente que le divierte discutir o pelear o que termina siendo, no es que le divierta, pero que termina siendo como, bueno, lo conocido y que siempre me funciona así. Bueno, va a llegar un momento, con este eclipse no te va a seguir funcionando así. Entonces vas a tener que empezar a consensuar, a conciliar y a remendar quizá algunos vínculos que se hayan roto por una actitud muy temeraria y muy de querer estar siempre con la Biblia en la mano, ¿no? Como decir, bueno, estos son los mandamientos y acá, bueno, no, vamos a tener que bajar un poco la tonalidad de las discusiones y pensar, ¿no? Y pensar si queremos seguir vinculándonos desde esta manera o si queremos realmente tener un tipo de relaciones más sanas, más genuinas, más honestas con el otro y bueno, justamente más equilibradas, más que tengan que ver con que las dos personas, sus dos puntos de vista suman, son realmente evolutivos tanto para uno como para el otro. La vincularidad nos ayuda a eso, ¿no? No somos perfectos, o sea, por suerte no somos perfectos porque también tenemos siempre ese complemento que es el otro. Y bueno, y ahí es como que vamos a entender mucho más este tipo de dinámicas. También, en otro caso, si realmente me estás dando demasiado lugar al otro, bueno, es cuestión de empezar a ver por qué le estás dando tanto ese lugar y qué cosas no puedes asumir de vos para poder vos darte ese lugar. Pero bueno, con un ascendente Aries, lo más probable es que se dé la primera dinámica, que es la dinámica de me pongo por encima de los demás y raramente escucho y trato de conciliar y de entender que es válida la postura del otro. Bueno, si tienes ascendente en Piscis, este eclipse va a caer sobre tu casa número 8. La casa número 8 tiene que ver con ese sector de nuestros traumas, de todo lo que ocultamos de nosotros mismos, también de los recursos compartidos con el otro, ¿no? Ya nosotros hablamos de la casa 7 como las asociaciones, bueno, la casa 8 tiene que ver con asociaciones más profundas, ¿no? Como que vínculos muy desde la complementación muy privada, no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque tiene que ver con la sexualidad la casa número 8, entonces ya se pueden dar una idea. Si estoy hablando de esto es porque lo que compartimos con el otro es muy potente y muy profundo. Si hablamos de la sexualidad, también es la casa de los procesos de muerte y de transformación, es la casa de la muerte básicamente, pero en astrología se puede nombrar como la muerte propiamente dicho, la muerte de un ciclo, la muerte de algo que tiene que ver de una crisis, algo que nos produce crisis y se transforma. Eso también metafóricamente lo podemos señalar como una muerte. Que no es propiamente la muerte física, aunque sí, y sí vemos muchos indicadores
por ahí de la carta, junto con tránsitos y todo, bueno, podemos como más o menos acercarnos a un posible pronóstico de muerte física, pero no siempre se da en esas cuestiones. Tiene que ver mucho con estas dinámicas del trauma, de los recursos compartidos, de compartir la sexualidad, compartir la parte más profunda de uno, o justamente todo lo contrario, ocultarla de una manera tal que no la conozcamos ni nosotros, esa parte oculta. Entonces, con este ascendente en Piscis, ¿no? Con este eclipse que se da en esta casa 8, bueno, van a surgir muchas cuestiones de las cuales vamos a tener que darles un fin, ¿no? Quizás muchos miedos van a salir a la luz, muchas cosas que quisimos tapar se nos están viniendo, quizás por ahí somatizando de maneras como muy, muy complicadas a nivel psicológico. Así que es muy recomendable, ¿no? Si estás en estos procesos, si estás por ahí con algún terapeuta y todo, es muy probable que puedas, y aconsejable que sigas eso, y si no que si empezás a sentir un poco de este desborde, que acudas ayuda, y que entiendas que, bueno, que esta dinámica que se va a estar dando, este cierre que va a estar propiciando este eclipse, va a tener que ver con lo más profundo de las relaciones, ¿no? Cómo nos vinculamos, desde qué manera, si nos drenamos demasiado al brindarnos a un otro, en cuerpo, alma, mente, y si eso nos termina destruyendo, ¿no? Porque puede suceder que empecemos a sentir eso y que observemos esas dinámicas vinculares, de las cuales siempre todo es tan intenso y todo termina tan catastrófico, ¿no? Porque la 8 un poco nos da eso. Y qué es lo que está de fondo, qué es lo que está atrás de ese tipo de vincularidad, ¿no? Qué es lo que uno a veces se escapa de las manos, o la comprensión de por qué suceden este tipo de vínculos tan intensos y tan desbordantes. Empezar a entender qué parte de uno es la que se quiere desbordar y parte de uno es la que quiere esa intensidad y esa conflictividad, ¿no? Es difícil porque a veces, dependiendo qué situaciones pasen, ¿no? Situaciones complicadas y oscuras, uno diga, pero no, ¿cómo? No, si esto yo no lo generé, o sea, esto me viene siempre en mi vida. Bueno, si es una dinámica que se repite, nosotros tenemos que ver en eso. Y es momento de empezar a profundizar en por qué está sucediendo y por qué sucedió durante tanto tiempo y por qué sucedió constantemente en nuestra vida. No fue una situación fortuita, y cuando no son situaciones casuales, que yo en la casualidad igual tampoco creo, pero cuando se repiten estas dinámicas de brindarme al otro de una manera de que el otro tiene todo el poder sobre mí, que me puede destruir, por así decirlo, o de que todo tenga que ser conflictivo y todo tenga que ser como muy traumático, vivir los vínculos de una manera muy traumática, que justamente decía lo opuesto, no querer vincularme más porque es como que me absorbe, me puede llevar a un proceso de sentir que muero, ¿no? Básicamente. Bueno, es empezar a pensar internamente si quiero seguir con ese tipo de vínculos. Ya el pensarlo, ya tratar de reflexionar sobre eso es un paso muy importante. Después, obviamente, si esta dinámica se repitió mucho tiempo, es recomendable poder seguirlo por un proceso de terapia, porque no es algo simple. Los procesos de la 8 son procesos muy psíquicos, densos, hay mucha energía psíquica compleja, y que hay que ir desenmarañando y desentrañando muy de a poco y con mucha delicadeza, no se hace de un día para el otro. Así que para los ascendentes de Piscis, paciencia, no los traten solos, no traten solos esta temática, pero el primer puntapié inicial para poder empezar a cerrar estos ciclos es preguntarnos si realmente queremos seguir con esta dinámica, si realmente es de nuestro corazón, ¿no? Más allá de si lo podamos evitar o no. Si tienes ascendente en Acuario, lo más probable es que este eclipse esté sobre tu casa número 9, y la casa número 9 tiene que ver con los viajes largos, con el extranjero, tiene que ver mucho con las experiencias, abrir la conciencia hacia conceptos que
que ordenan nuestra realidad, pero a un nivel macro, ¿no? Como, por eso también la casa 9 tiene que ver con la religión, con algo que nos trasciende, ¿no? Es buscar esa verdad que nos trasciende, y justamente también experimentar, ¿no? Porque la religión también es una práctica, ¿no? La experiencia de meterme en esa aventura de abrir mis horizontes y expresar esa conciencia superior. También, nos conecta con el sentido de vida, vaya poca cosa, ¿no? Entonces, todo esto se ve eclipsado. Entonces, para los ascendentes en Acuario, esto va a ser también como una crisis, porque probablemente sea una crisis de fe, no solamente en algo religioso, sino fe en que creía que mi vida funcionaba de esta manera, o creía en una determinada idea que ahora ya no me sirve, o por ejemplo, la casa 9 tiene que ver con los estudios académicos, venía estudiando una carrera que ahora siento que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Como que de repente me empiezo a dar cuenta que esto no funciona y que no es para mí, que tengo que dar un giro, un vuelco, y tengo que abrirme hacia otras experiencias, ¿no? Hacia otro tipo de profundización que no tiene que ver con el camino en el que estaba tomando. Así que esto va a ser muy revelador. También, como estamos hablando de Libra, que Libra también nos vincula con un otro, también nos vincula con lo externo, ¿no? Pero, que es lo que estoy hablando, pero nos vincula también con un otro. Quizás también nosotros armemos conceptos de lo que son los demás, ¿no? Y eso también tiene que ponerse en consideración, porque muchas veces podemos creer que tenemos la verdad de todo, y una de esas verdades que también incluimos es saber cómo es el otro, y quizás no, quizás tengamos que indagar, quizás tengamos como que tener un poco más de humildad para preguntar, para leer más entre líneas, o indagar y ser curioso, ¿no? Y entrar más en esta cuestión de duda, pero no en una duda que me mantiene en la nada, ¿no? Sino como poder cuestionarme de una manera sana cosas que creía como absolutas. Y en este caso también es mi vínculo con el otro, y los conceptos que yo tenía de cómo tenía que ser ese vínculo, ¿no? Porque la casa 9 tiene como unos valores y unos conceptos muy elevados, muy filosóficos, y eso nos puede llevar también a pecar un poco de creer que sabemos la verdad de todo. Así que bueno, eso es para que reflexionen los ascendentes en Acuario de este eclipse que se va a estar dando sobre su casa 9. La 9 tiene que ver con la profesión, con la imagen pública, y también tiene que ver hacia dónde vamos, ¿no? En la casa 4, el eje 4-10, tiene que ver desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces va a ser muy importante esta idea del hacia dónde vamos, ¿no? Que se liga mucho con la profesión, se liga mucho con nuestro camino de vida y nuestro propósito de vida también. Ahí podemos como hacer una conexión entre la 9 y la 10, ¿no? Porque es como la 9 nos trae la vocación y la 10 es, bueno, la materialización de esa vocación. Y entonces esto es muy importante para el ascendente en Capricornio, ¿no? Porque un ascendente en Capricornio se muestra como muy responsable, como muy metido en la sociedad, como muy de esto de también un poco con esta imagen, con este medio cielo o casa 10 en Libra, de cómo me ven los otros, también es importante. Y yo tengo que tener como tengo que tener una imagen del otro, que el otro tenga de mí, como alguien intachable, ¿no? Un poco como alguien que tiene autoridad, como alguien que realmente se preocupa por los demás, que puede con todo. Y bueno, y esto va a estar muy ligado a lo profesional. Entonces, esta cuestión del eclipse, cuando decimos se eclipsa, esta parte de la profesión, de la imagen pública, de cómo quiero que los demás me vean, porque en definitiva es eso, es una imagen más pasada por la conciencia de cómo quiero formar esa imagen para que me vea el otro.
esto va a tornarse también nuevamente en una crisis, dependiendo en qué grado esté el ascendente en Capricornio. Recordemos que Plutón está retrogradando en Capricornio y está en los últimos grados de Capricornio, así que si tu ascendente está cerca de los últimos grados de Capricornio, te va a dar un sacudón muy fuerte de final de ciclo con tu imagen, cómo te ven los demás y lo que querés proyectar, ¿no? También, y esto también va a repercutir en tu profesión. Entonces es muy probable que en este tiempo se pueda hacer un vuelco de cambio de profesión o realmente de cómo queremos ser tenidos en cuenta a nivel social, ¿no? Como está Lilith en Libra, y tenemos a Libra que es muy de cómo me ven los demás, me importa mucho, y yo siento como que hay cosas, hay una imagen que se va a caer con respecto a que tenemos, a que esta casa 10 tiene que dejar esa hipocresía de soy lo que los demás quieren que sea o lo que se espera de mí, ¿no? Entonces este eclipse nos va a mostrar un poco eso, ¿no? Tomar un poco el coraje, la valentía de mostrarnos tal como somos, pero también no obviar que tenemos que hacer acuerdos también de esa nueva imagen que queremos lograr. Que si veníamos en una... porque probablemente si tenemos la casa 10 en Libra, tenemos una casa 4 en Aries, y quizá una casa 4 en Aries, una persona... Vamos a hablar de una persona que por ahí está muy acostumbrada o se siente cómoda liderando o tomando en consideración su opinión y quizás no la de otros. Bueno, quizás es un buen momento como para esta nueva imagen que queremos brindarnos, que queremos brindar a los demás, sea un poco más cooperativa y no tan solitaria. Quizás también un poco más artística, si no tenías pensado, si alguien con esta casa 10 en Libra no exploró su lado artístico, está muy bueno que lo puedan pensar por ese lado. Si tenían dudas acerca de dedicarse a eso, bueno, está todo como muy moviéndose como para que se pueda llegar a dar un cambio por ese lado, porque tenemos al regente que es Venus, así que o animarse también, ¿no? a que te vean como una persona artística y una persona que pueda desarrollar ese buen gusto, esa armonía, todo aquello que te conecte con seducir en la profesión y que todo sea bello, armónico, va a ser muy bien reconocido, pero dentro de algo que me represente también como yo soy, ¿no? Como yo soy, sin llegar obviamente a confrontar de manera desequilibrada con el otro. Volvemos a lo mismo, ¿no? De este tema del desequilibrio del dar y recibir que está muy presente en este eclipse. Así que bueno, para pensar muy bien si hay estas ganas de cambiar de profesión, de cambiar, de hacer un cambio en cómo me ve el otro, con respecto a lo que realizo, a mi imagen pública. Bueno, sería muy bueno que empecemos a observar y a tomar esta información del eclipse para los próximos cambios que quieras realizar en tu vida con respecto a eso. Bueno, si el eclipse te cae en tu casa 11, empecé al revés, seguramente tenés ascendente en Sagitario, y con este ascendente va a ser muy importante empezar a ver que se va a producir una modificación en el área de los grupos, los vínculos grupales, las amistades, grupos de trabajo o quizá instituciones donde uno realice cierta labor o esté involucrada, ¿no? Quizás también todo lo que tenga que ver con me involucro en grupos que tengan que ver con organizaciones de índole ideológico, donde yo me sienta representado. Bueno, todo esto va a ser realmente un cambio
muy grande, ¿no? Como que quizás se nos van a caer velos de determinadas cuestiones con respecto a la energía que brindábamos ante esas ideas, ante esos grupos, esa entrega que uno hacía con respecto a esas dinámicas grupales, si nos estuvimos sobreadaptando mucho a los grupos y no supimos ser nosotros mismos o que nos acepten como somos, ¿no? Bueno, esto va a tender a redefinirse con la energía del eclipse. Vamos a estar introspectivos con respecto a eso, si realmente los grupos en los que estoy o donde participo, si realmente congenian con mis ideas o con la expresión también de lo que soy, y si me siento aceptado, aceptada en esos grupos, si me siento bien, porque también se produce una transformación interna que eso nos lleva también a pensar que quizás hay cosas quizás hay grupos que ya no nos acompañan en esta nueva etapa, ¿no? Porque la casa 11 va a estar moviendo por oposición la casa 5. La casa 5, como les decía, tiene que ver con la expresión del ser. Entonces hay algo con la expresión del ser que quizás durante mucho tiempo, por pertenecer a un grupo, se estaba dejando de lado. Bueno, entonces los ascendentes sagitarios van a tener que empezar a tener en cuenta esto, y realmente para tener una dinámica mucho más equilibrada, armónica y justa, sobre todo la palabra justa, tanto para sí mismos como para los demás, el vínculo que tengo con los demás, va a ser sano implementar determinados cambios, ya sea empezar a relacionarme de otra manera con los grupos, de una manera donde pueda yo expresar más mi verdadero ser, o realmente si se nota que esto no puede ser, que la expresión de su ser no puede ser tomada en consideración, bueno, realmente ver de elegir otras dinámicas grupales y de ideologías y bueno, todo esto que tenga que ver con lo masivo, ¿no? Porque va a haber una transformación también, se van a remover cuestiones acerca del ser interno, del ser verdadero que quiere expresarse. Y bueno, y esto también va a tender a que se generen puentes, diálogos, y si esos diálogos no son posibles, si racionalmente no se puede llegar a acuerdos, lo más probable es que esos grupos o esos lugares donde pertenecíamos donde pertenecíamos a nivel grupal, ya sea por ideología o ya sea por cuestiones afectivas como amistades, bueno, tengan como que decir adiós a esa etapa para iniciar una nueva. Bueno, y finalmente, si tenés a Escorpio como ascendente, lo más probable es que este eclipse caiga sobre tu casa número 12. La casa número 12 es una casa muy compleja, tiene que ver con dinámicas muy internas del ser, ¿no? Cosas que nos ocultamos a nosotros mismos, ¿no? Hay cierta cuestión de secretismo con respecto a nuestro ser, incluso hasta cómo accionamos, ¿no? Y esto se da también en el ámbito de las relaciones y en el ámbito de las asociaciones y de la cooperación. Ascendente Escorpio con Libra en casa 12 tiene como que empezar a replantearse, si es que ya no lo están haciendo en este momento, si realmente estoy en una situación de equilibrio en qué situación estoy con mis vínculos, básicamente, empezar por eso, porque la parte de la vincularidad, la parte de llegar a acuerdos, la parte de establecer equilibrio con los otros, de establecer vínculos sanos, honestos, se desdibuja en la casa 12. Es como que es incomprensible para un ascendente en Escorpio. Entonces hay que tratar de empezar a ver en este tiempo, de empezar a observar, que Escorpio es muy observador y va muy a la profundidad, cómo estoy relacionándome con los demás, de qué forma estoy dejando que el otro
invada demasiado mi terreno y no me doy cuenta hasta que se genera un vínculo simbiótico donde yo no sé dónde estoy y dónde está el otro, o viceversa, o yo trato de ser la persona dominante en el vínculo y no me doy cuenta que genero situaciones vinculares tóxicas, ¿no? Como que no hay reglas claras de juego con respecto a lo vincular, ¿no? Y eso tiene que estar muy presente porque la casa 12 es una casa de todas las casas, es una casa kármica. Y cuando hablamos de kármico hablamos de que no de algo negativo, sino como de que hay un aprendizaje muy importante que hay que hacer, porque si uno no se responsabiliza de cómo acciona, en este caso con respecto a los vínculos, todo esto se puede venir en contra, ¿no? Porque hay algo que no se puede tapar más, ¿no? Por más que uno lo quiera o no, hay ciertas cuestiones con respecto a lo vincular que van a salir a la luz y que van a hablar de quizás miserias ocultas nuestras con respecto a lo vincular, cosas que no queremos aceptar, quizás no somos lo suficientemente honestos con el otro, quizás somos a veces demasiado superficiales en nuestros vínculos, no les damos el valor y el cuidado que necesitan, así que todo esto va a estar tocando la puerta del ascendente Escorpio y es importante que lo atiendan y que realmente también, como en la casa 8, la 12 tiene que ver con procesos psíquicos profundos, donde se aloja muy en el inconsciente, muy en lo oculto y quizás hasta experiencias prenatales, ¿no? Porque la 12 tiene que ver con eso, con lo previo al nacimiento, ¿no? Esa experiencia previa, ¿no? Como cuando uno está como en un éter, ¿no? Como algo así muy indefinido y por lo tanto caótico, y que hay que empezar a ordenarlo y darle forma. Lo más aconsejable es que vean dónde tienen a su casa sexta, que lo más probable es que su casa sexta esté en Aries, y ahí empezar a ver y reacomodar y reordenar lo vincular, ¿no? Con respecto a qué es lo que quieren principalmente en un vínculo. Básicamente eso es lo que va a empezar a ordenar todo, y como les decía, la 12 también necesita mucho trabajo, cuidado y paciencia, porque es muy difícil desenmarañar todo lo que se oculta, lo que se oculta de uno mismo con respecto a la dinámica vincular. Así que, bueno, también está bueno que si esto resulta muy caótico para ustedes, también puedan acompañar esta experiencia con algún terapeuta, y bueno, y justamente no encerrarse, no aislarse, y tratar de compartir si hay ciertas cosas que no entienden, no escapan de su conciencia, que es lo más factible. Pero bueno, con tranquilidad, y justamente no es una etapa como para aislarse, sino es una etapa como para entrar en introspección y analizar en profundidad qué es lo que se quiere en un vínculo para poder de ahí establecer relaciones más sanas y que estén más a la vista, ¿no? Que estén que sean, bueno, justamente esto, más honestas y más directas, ¿no? Que sean con tanta cosa difusa que no se entiende, que no se puede encontrarle la forma, el lugar y el cómo, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi reflexión que tengo sobre este ascendente. Así que bueno, llegamos al final de toda esta guía para el eclipse. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, y espero que, bueno, que si les gustó que le den like, que se suscriban a mi canal, que voy a seguir trayendo más información acerca de todos los tránsitos, y bueno, que lo compartan a aquellas personas que saben que les puede llegar a servir. Bueno, nos vemos la próxima.